es que yo soy el jefe de la oposición. Y pues Ajá, finalmente el que sacó los votos fue Iván Cepeda. ajá. Pero él ya se atribuyó ese papel Sí, de sí, que él sí. es el jefe de la oposición y va a ser el jefe de la oposición y va a desplazar a Iván Cepeda. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, sus influencias con el narcotráfico? Porque recordemos que Nicolás Maduro no está ahí solamente por ser un dictador, sino por ser el jefe del cartel de los soles. Es decir, aquí hay muchas implicaciones que en un momento dado podrían llegar a tenerse. Yo me imagino que lo que está tratando de hacer Gustavo Petro es buscar un salvavidas en el caso de que eso pudiera llegar a avanzar. ¿Cómo lo ves tú, Manfred? Bueno, esa rueda de prensa en la casa de Nariño fue en el día anteayer, fue esa rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa lo que dijo fue una cantidad de cosas y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, es que yo soy el jefe de la oposición. Y pues Ajá, finalmente el que sacó los votos fue Iván Cepeda. ajá. Pero él ya se atribuyó ese papel Sí, de sí, que él sí. es el jefe de la oposición y va a ser el jefe de la oposición y va a desplazar a Iván Cepeda y allá se van a dividir porque es la típica de los partidos de izquierda, sobre todo en Latinoamérica, a dividirse, es la primera. La segunda, lo que se ha encontrado en el empalme, que todavía no han dado los resultados completos, el empalme anticorrupción, digamos que más bien auditoría anticorrupción sin datos completos, es una cantidad de irregularidades, de contrataciones muy sospechosas, unas señoritas de entre 18 y 22 años que manejan entidades completas con presupuestos de billones de pesos que dirigen el Estado como quieren sin tener ninguna formación. Es decir, este gobierno sale hasta el último día con la mayor cantidad de escándalos que se haya visto en cualquier gobierno de Colombia en su historia. No se había visto semejante desmadre en ese sentido. Es un hombre, aparte, pues en esa rueda de prensa habla de un fraude, presenta a un señor sin ninguna credenciales a hablar de fraudes, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, este hombre va a salir a hacer oposición y a intentar encender el país. Por eso el símbolo de que el presidente de la Espriella se posesione en la ciudad de Cali, donde fue el epicentro de la protesta social de 2021, con graves consecuencias para el país, es digamos, es muy bueno narrativamente para quitarle ese discurso a Gustavo Petro, porque vamos a tener un Gustavo Petro en la oposición intentando moverse y también, claro, tiene unas listas pendientes, la lista OFAT, la llamada lista Clinton, donde está metido, va a ser complicado. Lo de su esposa y también una serie de contratos también irregulares y demás, y de personas que estuvieron ahí y demás. Entonces, es decir, está cercado por dos puntos, pero también buscando una salida en donde mejor lo sabe hacer. Moverse en la oposición frente a sus copartidarios que también van a tener problemas. Iván Cepeda no se va a quedar quieto indiscutiblemente y esto va a tener repercusiones en el país. Es decir, Abel de la Espriella recibe un país realmente complejo, pero creo que por el momento creo que lo hace bastante bien en ganar la narrativa y los símbolos que tantas veces le hizo daño al país haberse dejado imponer esas narrativas. Eh, Juan David, fíjate que una de las cosas que estaba diciendo Manfred tiene mucho sentido, y es que habitualmente todos estos líderes de la izquierda que tiñeron de rojo nuestro continente durante tanto tiempo, el mal llamado socialismo del siglo XXI, tienen una tendencia, es que cuando finalmente hay un cambio de ruta, hay un cambio de veleta, un cambio de gobierno, tratan aún desde afuera de seguir ingiriendo y de seguir teniendo las cuerdas de alguna manera del poder. Lo hemos visto, por ejemplo, en Ecuador ay, se me fue. Se me fue el nombre ahora mismo, con el expresidente de Ecuador, con Correa, que desde Bélgica él estaba tratando de impulsar su poder dentro de la Asamblea, lo hemos visto con Evo Morales, que incluso desde Argentina trataba de tener injerencia y ha hecho bastante en Bolivia, para mal siempre. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa con estos individuos ahora? ¿Hasta qué punto se puede considerar una amenaza que Gustavo Petro no solamente no se retracte de no haber aceptado los resultados de una elección y de un presidente como es Abelardo de la Espriella, sino que además se autodenomine a sí mismo, como nos decía Manfred, jefe de la oposición? Marian, ellos crean una narrativa muy clara y lo han hecho en Honduras también, lo han hecho también en Argentina con los Kirchner, lo hicieron en Brasil por muchos años y hoy tienen nuevamente a Lula. Esto es una narrativa ya creada y un plan muy bien estructurado por parte de ellos. De ese socialismo del siglo XXI, que es el mismo comunismo del siglo XX, que seguramente le estarán cambiando el nombre cuando tenga su desgaste, pero termina siendo lo mismo, la misma estrategia de destrucción de los pueblos. Y por eso tan importante lo que está haciendo Abelardo de la Espriella
y todos los partidos que están acompañando en este momento este gobierno de la patria milagro. Y es un mensaje de cambio institucional, pero un mensaje de reconstrucción de nuestra democracia que hoy está debilitada. Hay que entender esto porque Manfred lo explicaba muy bien y creo que hay que complementarlo diciendo, las instituciones después de 4 años quedan muy debilitadas por altos niveles de corrupción, de penetración incluso de delincuencia, de narcotráfico, tanto en las fuerzas públicas, lastimosamente también valoradas por nuestro país, que hoy se encuentran en su gran mayoría encuarteladas y las otras corrompidas. Entonces hay que fortalecer nuestra fuerza pública. El crecimiento sustancial de delincuentes, de grupos al margen de la ley, en números superiores al 100%, es supremamente alarmante. Y esto hay que dejarlo muy claro. Es que son los aliados finalmente del gobierno saliente. Porque son los aliados, porque fue este gobierno, el de Gustavo Petro, el que los nombraba a ellos gestores de paz. Son sus aliados ideológicos y son sus aliados en el mecanismo de fuerzas armadas precisamente para apoyar su planteamiento ideológico y político. Petro querrá volver al poder en cuerpo ajeno o en cuerpo de él. Ellos buscarán derrocar al gobierno de Abelardo de la Espriella. No debe caber la menor duda que esa es la estrategia. Ahora, como ciudadanos colombianos respetuosos de la democracia, tenemos que fortalecer precisamente el gobierno entrante. Y aún estando en desacuerdo en algunos temas como la democracia nos permite, pero nunca debilitando el ejercicio democrático de un presidente que fue elegido por la mayoría de los colombianos. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Nicolás Maduro no hubiera estado preso en una cárcel en Nueva York el 31 de mayo? ¿Cómo se hubieran infiltrado los dineros del narcotráfico y desde Venezuela para contrarrestar esos 250,000 votos de diferencia? Seguramente no estaríamos hablando de la elección de Abelardo de la Espriella. Afortunadamente el 3 de enero fue capturado Maduro y esa posición que tanto daño por tantos años ha hecho de la presencia de grupos al margen de la ley con beneplácito de la dictadura de Venezuela, precisamente también tenía un efecto directo en las zonas fronterizas al momento de votar. Entonces acá hay una estrategia regional, incluso global, llega hasta España, ¿sí?, de tu patria querida, donde evidentemente hay un actor determinante en todos estos planes del socialismo del siglo XXI, que tú muy bien los conoces y los pones. Hombre, que se lo cuenten al señor Zapatero y a todos los que están saliendo en estos momentos, porque además yo insisto mucho, una cosa es tener un indictment y otra cosa es que estas personas sean objetos de investigaciones federales. El indictment se hace si se demuestra que esas investigaciones tienen su fruto y ha habido delitos que se hayan podido cometer o transacciones que se hayan podido cometer en Estados Unidos. Pero eso no significa que sus nombres estén, obviamente, en las agencias federales de este país por razones obvias. Porque ahora es Nicolás Maduro, que no sabemos si está hablando, pero antes fue el Pollo Carvajal y fue Cliver Alcalá. Y ha sido el propio Alex Saab, que ya tiene fecha de juicio y que ha sido regresado nuevamente ante la justicia americana. Y que ahora que no tiene la garantía de que Nicolás Maduro le pueda llegar a sacar, obviamente va a llegar a un pacto con los fiscales. Y ese señor era no solo testaferro, sino el que conocía los manejos, el que conocía absolutamente todo. Y hay que recordar que ahora le han quitado el título de venezolano y ha pasado a ser solamente el barranquillero. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar, por supuesto, de qué es más importante. ¿Creen ustedes que es más importante corregir el rumbo político de un país o tratar de avanzar en la reconciliación de ese país? En solo unos instantes.